Muchas gracias, mi hermano Raúl. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto como iglesia, como ministerio que nos acompañen. Qué bendición. Gracias por sacar su tiempo en comienzo de semana, que no es tan fácil. El día lunes es el día como más pesado de todos y gracias. Esperamos que en el transcurso de este tiempo que vamos a estar se puedan algunos más hermanos conectar. Vamos a estar estos 5 días de esta semana con el favor de Dios, y también el domingo vamos a tener un tiempo especial pensando en la Gran Comisión y especialmente en las misiones. ¿Me está fallando? Voy a... Si pueden apagar sus micrófonos. Creo que yo soy también el que los debo silenciar. Regálenme un minuto. Listo. Muy bien. Vamos entonces hoy a ver la primera enseñanza. Voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo? Espero que sí. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, le hemos puesto a la semana la Gran Comisión. Ahí vemos a un hombre con un altavoz o algo así, llevando un mensaje a otras personas. Y el tema de esta noche es el llamamiento de Dios. Vamos a estar en un pasaje base, por decirlo así, todas estas noches y también el domingo, que es Números 24, del versículo 1 al versículo 9. Antes de ver lo que Dios nos quiere enseñar, quiero compartirles 3 grandes temas en la palabra de Dios y que debemos tener muy en cuenta, o sea, siempre. 3 grandes temas. El primer tema es que Dios hizo al hombre para su gloria, para que viva y disfrute de él, para publicar alabanza a su nombre. Este es el gran propósito de Dios para la humanidad. Les invito a que vayamos a Isaías 40. Ese es Antiguo Testamento, es un profeta. Está por al lado de Jeremías, y luego está, o antes está Isaías 40, versículos 7 y 21. Dice la palabra de Dios: Isaías 40, perdón, perdí el número que no era. Isaías 43, versículo 7, dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, este es un gran tema de la Biblia. Y si decimos de la Biblia, estamos hablando de Dios. Él hizo un pueblo para su gloria. Él hizo un pueblo para que cante alabanzas a su nombre. Esto no solamente aparece en Isaías, eso también aparece en el Nuevo Testamento. Hay un versículo que dice lo siguiente en el Nuevo Testamento: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Entonces, esto es algo que debemos tener incrustado en nuestro corazón, en nuestra mente, continuamente meditar, y es algo que
nos debe llevar a vivir para Él, ¿sí? Vivir para Dios. Otro tema es que aunque Dios hizo al hombre para esto, para alabarle y exaltarle, sin embargo, el pecado que decidió hacer el primer hombre, Adán y Eva, a la vez lo hizo todos los hombres en su momento, ¿no? Ha traído muerte espiritual, quedando una humanidad caída. Esto aparece en Efesios, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. Le invito a que vayamos allí. Versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, especialmente la segunda parte del versículo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios hizo todo para su gloria, dentro de eso los hombres, pero el pecado de Adán y a la vez el pecado de cada hombre, de cada persona, ha traído muerte espiritual. Y esto resulta en que la humanidad está separada o está caída. Y el tercero es, a menos que por la fe confiemos en Jesús, quien fue en la cruz para quitar el pecado, podemos recibir una reconciliación con Dios. A menos que confiemos en Cristo, o solamente a través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Y este es un ofrecimiento que Dios da, o un ofrecimiento que Dios da a toda la humanidad. Segunda de Corintios, estamos viendo varios versículos, pero creo que es importante. Segunda de Corintios 5, 19, 21. Dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí resalto la palabra reconciliación. Dios está y viene reconciliando a la humanidad, a toda aquella persona que entregue su vida a Cristo, lo reconcilia con Dios. Y aquellos que ya hemos sido reconciliados, nos ha dado el ministerio, o sea, hacemos parte de esta tarea que Dios nos ha encomendado. Son tres grandes temas que aparecen en la Biblia. Claro que sí, hay otros temas, pero son temas que nos van a ayudar esta noche a pensar un poco más en lo que Dios quiere que aprendamos. El primer tema, Dios hizo al hombre para su gloria. Los versículos que ya leímos. El segundo, los hombres están con muerte espiritual. Y el tercero, confiar en Jesucristo lo reconcilia con Dios. Vamos a estar entonces en el pasaje base. Vamos a ir al libro de Números. Ese es también Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y vamos a estar en el contexto de un versículo. Hay un versículo para esta noche y el reto es bien grande para los predicadores de estas noches, porque solamente hay un versículo, pero es importante, bien sea hacia atrás o de pronto también hacia adelante. Y estamos en el capítulo 22, Números 22. Dice allí, versículo 1, la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces acá vemos como la historia, ¿sí? Esto ya sucedió, pero aparece en la Biblia. Israel yendo hacia la tierra prometida y están allí acampando en los campos de Moab, ¿sí? Un sitio geográfico, una ubicación allí.
junto al Jordán frente a Jericó. Del capítulo 22 al capítulo 25, de pronto usted tenga la oportunidad de leerlo esta semana, aparece la historia de un personaje, y ese personaje es Balaam. Hoy en día no hemos escuchado a ninguno que se llame Balaam, ¿no? Es un nombre de esa época. Balaam es un profeta del Antiguo Testamento. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. No fue un hombre que haya actuado del todo bien. ¿Sí? En el Nuevo Testamento aparecen algunas reseñas acerca de Balaam, no tan buenas, pero vamos a enfocarnos en aquello que hizo bien. Y también nosotros tenemos algo de Balaam en nuestra vida. Hay cosas que no hemos hecho bien y aún así Dios es paciente y misericordioso. Vamos a tomar esas cosas buenas como ejemplo. Su historia se encuentra durante el tiempo en que el pueblo de Israel pasaba por un desierto y estaba acampando en los campos de Moab y era llevado hacia la tierra prometida. Es allí cuando un rey de Moab llamado Balac, asustado porque estaba el pueblo de Dios, el pueblo del Jehová de los ejércitos, este rey Balac estaba asustado y él tiene una idea. Dice, bueno, voy a enviar unos mensajeros a donde el profeta para que lo traigan y de esa manera el profeta maldiga a Israel. 22:5. ¿Están conmigo? Números 22:5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Vayamos al versículo 12, por favor. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mire, Dios hablaba con Balaam. Y Dios le dice, no vayas, porque ese pueblo, Israel, ya es un pueblo bendecido por mí. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Entonces estos mensajeros, ¿sí? Fue una primera cometida, luego fue otra, insistieron, entonces Dios dijo, listo, ve, pero vas a decir lo que yo te digo. Más adelante, y la historia de Balaam es una historia reconocida por el asna, Dios le da una gran lección a través de un animal. Se le presenta un ángel, el ángel de Jehová, y él golpea al asna hasta que finalmente ella habla. 24:1. Vamos a saltar al capítulo 24:1. Dice la palabra de Dios, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. El profeta es la tercera vez que va a bendecir al pueblo, ya que él conocía muy bien la voluntad de Dios. Eso aparece versículos antes, por favor. 23:20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Es por eso que Balaam no recurre al ocultismo, porque sabía que sus medios son inútiles. Su mirada está hacia el desierto, donde está Israel en la planicie de Moab. Su mente quedó preparada a fin de recibir el mensaje de Dios, versículo 2, por medio del Espíritu Santo. Leamos el versículo 2, Números 24:2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Volvamos a leer.
Y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Este versículo es el versículo que vamos a estar estudiando, y es necesario tomar otros pasajes de la Biblia. La imagen que está ahí muestra cómo Balaam, el rey, sus amigos de Balaam, y abajo se ve las tribus. Ahí en el desierto se ve las tribus. Y entonces dice la palabra de Dios que él alzó sus ojos y vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Tienes una relación con él? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida? ¿Sabes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Todas estas preguntas es importante hacerlas, y la Biblia da respuesta a ellas. Vayamos al primer versículo de la Biblia, al primer libro, Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La segunda parte del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos al Espíritu Santo con la creación. Él estaba antes de la creación. Él intervino en la creación. Pero allí hay un verbo que solemos pasar por alto, y es que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Nos muestra una acción especial de él, que podemos relacionarlo con la obra de la Gran Comisión. Moverse es un sinónimo. Movernos, movámonos, movilicemos, movimiento. Aún vemos al Espíritu Santo dando algún avance, algún adelanto de lo que vendría con la Gran Comisión más adelante. Veamos nuevamente el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos también a ver del Espíritu Santo unos atributos. Les invito a que vayamos al Salmo 104:30. Salmo 104:30. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Dice versículo 30, Salmo 104. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Muchas gracias, mi hermano. Este versículo nos enseña cómo el Espíritu Santo, como acabamos de leer también allí en Génesis, participó, estuvo también con el Hijo, con el Padre, en la creación. Por eso podemos decir que Él es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Otro versículo también, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. O sea que el espíritu no tiene límites. El Espíritu está en todo lugar. Nadie puede esconderse del Espíritu. Por eso es omnipresente. ¿Sabías eso?
Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y allí muestra lo profundo de su conocimiento, de su, podemos decir, de su inteligencia, o que él conoce todo, que él sabe todo, o sea que él es omnisciente, él es omnisciente, entonces es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Solamente 3 versículos para que pensemos en el Espíritu de Dios, que es divino, que es Dios, como también una persona de la Trinidad. Ahora veamos el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay un libro que es el libro de Jueces. Es un libro que acabé de leer hace como unos 2 o 3 meses, el libro de Jueces, y es un libro muy triste. No me hubiera gustado nacer en esa época, porque es mucha la maldad, mucha la violencia, mucha la inmoralidad, mucha la pobreza, ¿sí? Y pues todo esto porque el hombre estaba viviendo en contra de Dios o fuera de su voluntad. Entonces, en este libro de los Jueces aparecen otras manifestaciones del Espíritu Santo. Dios levantó unos jueces y solamente quiero compartir 4 de los jueces. Uno es Otoniel, el otro es Gedeón, el otro Jefté y Sansón. Y en cada uno de estos hombres que Dios escogió para ser juez, para liberar al pueblo, para conducirlo a la victoria, es interesante que el autor del libro dice que en cada uno de ellos el Espíritu de Jehová vino sobre él. Se repite en estos 4 casos esto: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, vino sobre Jefté, vino sobre Otoniel y vino sobre Sansón. Cuando el Espíritu venía sobre estas personas, lo que venía después es la manifestación de Dios para producir el cambio en medio de la descomposición, en medio de la maldad, de la inmoralidad, de la derrota, porque muchos eventos allí aparece que los israelitas eran vencidos, pero el Espíritu venía y Dios obraba a través de estos hombres de maneras increíbles, algunos con su fuerza, algunos con su capacidad de enviar a la guerra, de estrategia. Entonces, qué interesante, hermanos e invitados, cómo Dios quiere y siempre ha querido que las personas le conozcan. Y si le conocen, Él envía su Espíritu para que cumpla una tarea. Tareas tan importantes como ser padre, como ser esposa, como ser hijo, como ser ciudadano. También entra dentro de la voluntad de Dios. Y para todo esto hay principios. Pero si estos 4 hombres no hubieran recibido el Espíritu de Dios, realmente no se hubiera producido nada. El Espíritu Santo no quitó la personalidad de cada uno, sino que lo capacitó para conocer y hacer la voluntad de Dios. Lo que ellos lograron fue por el Espíritu Santo. De lo contrario, no había cambiado la situación. Es un poder sobrenatural. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre ellos?
quiere decir que vino de una manera temporal, por momentos. La comparación es como cuando una persona se coloca una prenda de vestir, pero luego se la quita. Esa palabra sobre enseña eso. Venía el Espíritu Santo por momentos. No era de forma permanente. Vamos a ver tres cosas en esta noche. Después de esta, digamos, larga introducción, pero me parece que es importante ver números, lo de Balaam y también el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo como Dios y cómo actuaba el Espíritu Santo en hombres del Antiguo Testamento. Y uno de esos pasajes, quiero compartirles tres pasajes, es Salmo 51, un pasaje muy conocido escrito por el rey David. El trasfondo de este pasaje es que él cae en adulterio, es decir, tiene relaciones con una mujer que no es su esposa, y este pecado es confrontado por un profeta que es Natán. Y allí vemos en este Salmo 51, cómo David reconoce esto delante de Dios, se arrepiente, cómo David se aparta de este pecado, aunque las consecuencias llegaran, porque esto se lo advirtió, se lo mencionó el profeta, vemos un corazón arrepentido. ¿Están conmigo? Salmo 51. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué corazón? ¿Qué voluntad? ¿Qué decisión? Es un ejemplo también para nosotros. Sucedió hace muchos años, pero David experimentó esto, experimentó arrepentimiento por su pecado. El versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Allí vemos cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era de manera permanente. Porque si hubiera sido de manera permanente, David no hubiera dicho esto: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu posaba no de manera total, completa, sino de manera dependiendo, o Dios en su momento, de acuerdo a su voluntad. Es un misterio. No lo podemos aún explicar a profundidad. Pero este versículo nos muestra qué acontecía con respecto al Espíritu Santo en las personas, en aquellos que creían en Dios. Él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Los versículos que acabamos de leer es de un hombre que conoce a Dios, que puede ser también una mujer que conoce a Dios. Lo que aprendemos en el versículo 13 es que si esto sucede en nosotros, cuando enseñemos al hombre malvado, al hombre pecador, que está lejos de Dios, ese pecador se va a convertir. O sea, ese pecador va a entregar su vida a Dios. Es lo que yo veo en este pasaje. Si el pecado no es confesado, si no me aparto de él, vamos a perdernos el privilegio de ver más personas entregar su vida a Cristo. Si decimos conocer a Dios, pero vivo como el mundo dice que debo vivir, en el momento de llevar el mensaje, no van a haber convertidos. No sé si ve eso en los versículos. Yo lo veo. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿sí?, como causa, como mejor, como efecto, como resultado, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La necesidad y la dependencia de que el Espíritu Santo esté para que los pecadores se conviertan. No es algo del hombre. Como dijo un predicador, aun si viniera un ángel y de rodillas llorara pidiendo que se convirtiera, de nada sirve. Es la obra del Espíritu Santo. Y David entendía eso. Aún desde el antiguo pacto, entendía eso. ¿Por qué será que no vemos convertidos hoy en día? Una razón puede ser porque el pecado está dominando mi vida. Está controlando mi vida. Pero el camino, mis hermanos, es arrepentirme y apartarme de él. Y entonces veré a los pecadores convertirse. El versículo 12 no está ahí por casualidad. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, el pecado trae tristeza, trae dolor, trae desesperación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si usted va a compartir el evangelio y tiene cara de luto, tiene cara de, no sé, de nada que sea gozo, desesperación, pues las personas no van a ver algo diferente. Y Dios dice en el Nuevo Testamento que aún en las tribulaciones nos gocemos. O sea, nosotros debemos estar siempre gozosos, dice la Biblia. Pero David había perdido el gozo de la salvación por su pecado. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, la tristeza de alguna manera de David por su pecado, y aquí ya estaba experimentando el perdón y la restauración y todo esto, pero esa tristeza cuando vamos al Nuevo Testamento es algo también del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Y mira aquí el contraste que pasamos de una dispensación a otra, o de miles de años a otros miles de años, y es
en el Antiguo Testamento, David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el Nuevo Testamento dice, el Espíritu es un sello en tu vida. El Espíritu son las arras, o sea, el adelanto de la salvación, de lo que vendrá. Unas arras. Pero el Espíritu Santo obrando de una manera en el Antiguo Testamento y obrando de otra manera en el Nuevo. Eso lo vemos en esta imagen. Ya leímos el Salmo 51, 13, en realidad es 11, 12 y 13, y Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El contexto del versículo de Efesios 4, 30, la tristeza del Espíritu Santo, él también tiene sentimientos perfectos. Cuando un creyente peca, se entristece. El contexto es también, versículo antes, la enseñanza. Que toda palabra que salga de vuestra boca, voy a leerlo, Efesios 4:30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, mire cómo el Espíritu Santo, ya estando en el Nuevo Testamento, la iglesia, los gentiles, porque el Antiguo Testamento eran enfocados a los judíos, al pueblo judío, ahora son los gentiles los que no son judíos. Allí aparece el Espíritu Santo también relacionado con cómo se ve afectado por nuestro pecado, y así también la enseñanza o la predicación o la evangelización. Mi pecado, en este primer punto, cierra la posibilidad de ver la conversión en otros. Entonces, no solamente pecamos una vez, sino que pecamos dos veces. O sea, mi pecado contrista al Espíritu Santo, no vemos convertidos, sino que también, sabiendo hacer lo bueno, como dice Santiago, y no lo hago, me es contado por pecado, porque es un mandato. Es un mandato que se repite en los evangelios. Que cada persona que conoce de Dios comparta de Él. Pero si no lo hacemos y la razón es el pecado, ya lo he dicho, el camino es el arrepentimiento, confesarlo y apartarme de Él. Otro pasaje para una segunda verdad es Juan 7. Juan capítulo 7. Está el Señor Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos. También es una celebración judía. Y Él no perdió o no dejó pasar esta oportunidad, este momento especial. Juan 7:37. Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Señor Jesús, al final de esa fiesta de los tabernáculos, se pone en pie, alza la voz y dice a todos sus oyentes: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y allí no está hablando del el agua y cómo puede saciar una sed física. Allí está hablando algo mucho más profundo.
Y es como nuestro Señor Jesús suele enseñar, a través de comparación, a través de metáforas, para entender un poco más una verdad. ¿Cuál verdad? Que todos los hombres tienen una sed espiritual, una sed del alma, que solamente Él puede saciar. Cuando Él se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué no eres feliz o por qué no fuimos felices teniendo dinero? ¿Por qué no fuimos felices o por qué no somos felices teniendo relaciones sexuales, aunque Dios nos dio eso dentro del matrimonio, pero estando con un hombre, con otro hombre, con una mujer o con otra mujer? ¿Por qué? Porque eso no te va a llenar el alma. Va a ser solamente un placer pasajero. Solo Jesús puede saciarte. Solo el Señor Jesús puede llenarte, que fue lo mismo que le dijo a la samaritana. Dios hizo al hombre con una sed que solo puede ser saciada por Él. Él es una fuente inagotable. El versículo 38 continúa diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí es más específico. El Señor Jesús está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros hoy, cree en mí y serás saciado. Y si crees en mí, dice el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí vamos a experimentar cambio, limpieza, purificación, renovación, ríos de agua viva. Allí donde no puede llegar el psiquiatra o el psicólogo, cualquier hombre no puede llegar allí, solamente Dios. Y qué interesante que los ríos de agua viva dice que corren. O sea, no solamente están dentro de mí, que también es una metáfora, no está hablando allí del río, del agua de la quebrada, sino de la palabra de Dios, que es como agua, en mí y hacia otros. Como dice la Escritura, del interior correrán ríos de agua viva. Dios no quiere que tengamos una experiencia de aguas estancadas, de aguas que no circulan, con el peligro de contaminarnos, que lleguen las bacterias, los mosquitos y que enfermemos. Dios no quiere eso. Cuando Él dice ríos de agua viva, está hablando de la experiencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, hasta ese momento, el Señor Jesús estaba anticipando lo que vendría más adelante en el libro de Hechos, en el Pentecostés. Los apóstoles, los 120 hombres, luego los 3,000, los 5,000 y hasta nuestros días. El Espíritu Santo dentro de nosotros es como ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. La promesa del Señor se cumplió y se sigue cumpliendo en toda persona que cree en Jesucristo. Si permanezco en Cristo, es el segundo punto. Si permanezco en Cristo, daré a los sedientos su palabra. A veces nuestra vida espiritual se puede comparar como cuando cojo un vaso de agua y con ese vaso de agua estoy contento. Pero no me doy cuenta que al lado hay una catarata.
Nunca he ido a un sitio donde hay una catarata. Pero uno ve por televisión o en algunas revistas que es mucha agua, abundante. Dios tiene eso para nosotros, una vida abundante. Vayamos a nuestro tercer y último pasaje. Este sí lo quiero compartir también, porque es extenso, pero Hechos 8, 29 al 39. Hechos 8, 29 al 39. Muy bien, yo también aquí lo busco en la Biblia. El versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Resalto allí la palabra Espíritu. Entonces Felipe, horas antes, días antes, el Señor le usa en Samaria. Hay una gran audiencia, hay manifestación de señales. Él comparte el Evangelio. Muchos creen, llegan los apóstoles a confirmar, a evidenciar lo que Dios estaba haciendo. Y de un momento a otro, Dios le dice a Felipe, sal de ahí. Dios guía a Felipe a otra tarea, a otra misión. Pasó de una multitud a una sola persona. Y esta historia la conocemos. El Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y en ese carro estaba el eunuco, un hombre rico, y estaba este hombre leyendo la Biblia, estaba leyendo Isaías. Y él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pero ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me enseñe? Felipe se sube con él, le enseña el pasaje, que es un pasaje de Isaías. Yo estaba leyendo lo que debía estar leyendo para recibir el Evangelio, una profecía del Antiguo Testamento. Entonces Felipe, dice ahí en letra cursiva, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces el Espíritu guió a Felipe para que compartiera el Evangelio a este hombre. Más adelante se bautiza, baja las aguas. Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? Y él dice, sí, yo creo. Descendieron, él se bautiza, un testimonio público de su vida espiritual, de su sed saciada. Y al final dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, se lo llevó a otro sitio. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En este pasaje aprendemos cómo la evangelización o la gran comisión de una sola persona es necesaria la guía del Espíritu Santo. Hechos 6:3 dice que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue reconocido como uno de los diáconos. Aquí vemos algo práctico para nosotros. Y es, si no estamos dispuestos a llevar el mensaje de Dios, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiero ser claro que en mis 25 años de creyente, yo nunca he escuchado una voz audible de Dios. Pero sí, cuando quiero llevar el mensaje, algo dentro de mí, al ver esa disposición, con temor, habla. Y la persona escucha. Algunos rechazan, pero he visto a otros creer y convertirse. El Espíritu Santo no va a ser
lo que es tu responsabilidad y lo que es mi responsabilidad. Otra versión dice que Felipe salió corriendo a donde estaba el eunuco. No era un hombre pasivo, no era un hombre que estaba en una zona de confort, era un hombre que estaba dispuesto, como nosotros debemos estar dispuestos. Y ahí entonces escucharemos en ese sentido de no una voz, sino que el Espíritu va a obrar en nosotros para compartir su mensaje. Hemos aprendido 3 cosas esta noche. Mi pecado cierra la posibilidad de ver la conversión en otros. Si permanezco en Cristo, daré a los sedientos la palabra. En la acción aprendo a depender del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dispararnos, levantarnos, salir. Jorge leía cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Nuestros pies deben salir. Aunque ahorita no podemos mucho por la pandemia y casi que todo es virtual, pero vivimos mucho tiempo teniendo libertad. Dios quiera que vuelva otra vez ese tiempo para poder caminar y llevar el mensaje. Así sea solamente una persona, vale la pena. Vale la pena. Dios está buscándote. Primero, para que tú, siendo un hijo o una hija de Dios, te entregues a Él y a hacer su voluntad. No sé cuánto tiempo llevas excusándote con la gran comisión. Ninguno de los que estamos acá obedecemos perfectamente a Dios. Pero Él quiere ver que lo queremos hacer y que necesitamos de su Espíritu Santo. Que sea esta noche, la noche en que le digamos al Señor, yo quiero ser parte de tu plan en la gran comisión. Si es el pecado, como a cualquiera de nosotros nos puede suceder, confesémoslo, para que no tengamos ese impedimento. Y si esta noche es por primera vez, si hoy estás con nosotros por primera vez, las palabras que Jesús dijo allí en Juan, Él las está diciendo a ti, te las está diciendo a ti. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Crea en mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Así es. Solamente Él puede saciarte. Solamente Él puede llenar tu hombre interior de una manera que tú experimentes plenitud, felicidad, gozo. Aún también vivir momentos difíciles, pero saber que Dios está contigo. ¿Qué tal si esta noche oramos por esto? Aquellos que le conocemos para tomar en serio la gran comisión. Y aquellos que no le conocen aún, entregar su vida al Señor. Muchas gracias. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche porque tu palabra nos enseña que la humanidad, el ser humano, sin ti está perdido. Aunque busque y busque la solución a sus problemas y estar en una vida que quizá, oh Dios, sea la que él piense que está bien, pero en realidad no lo es. Solamente tú, oh Dios, por medio de Jesús, puede ofrecer una agua viva, un agua que puede saciar, que puede llenar. Y tú sabes, Señor, nuestra necesidad, tú sabes nuestras necesidades.
A veces son necesidades de lo profundo del alma, a veces de relación, a veces emocionales, mentales, económicas. Hay situaciones que tú conoces y puedes llegar hasta allá y saciar, Señor. Dios, obra en esta noche en aquellos que aún no han entregado su vida a ti, que sea este el momento de entregar su vida a Cristo, reconocerlo como Dios y así tener un nuevo comienzo contigo, Señor. Para ti, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Señor, también nosotros te pedimos perdón por no estar tan comprometidos con tu voluntad tan clara en la gran comisión, Señor. Aprendemos, Señor, que es el Espíritu Santo quien hace la obra cuando nos ve más dispuestos, más entregados. Tú harás el resto, Señor. Si damos un paso, Señor, tú mostrarás el siguiente. Pero si dudamos y nos quedamos quietos, no veremos obrar, no te veremos obrar mucho más de lo que podemos verte obrar. Perdónanos y ayúdanos a unirnos en este propósito tuyo, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Señor les bendiga.